Primeramente le doy gracias a Dios por la bendición que me da estar aquí con ustedes, hermanos, por cuarta ocasión, si mal no me equivoco. Y también gracias a los pastores, al pastor Salvador y a su esposa. Saludos desde Ciudad Juárez. Gracias por la invitación y por la oportunidad que nos da de poder compartirles el día de hoy. Vamos a estar, o los invito a que abran las Sagradas Escrituras, si es que la traen, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 14 y 15. Si bien ya lo leyó nuestro hermano Salvador, vamos a volverlo a leer nuevamente para dar como la introducción al tema que compete el día de hoy. Amén. Voy a estar leyendo la versión más popular de la Iglesia Evangélica, que es la Reina Valera 60. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Oremos. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, a ti el único Dios sabio y verdadero, en esta tarde, Dios, nos acercamos a ti reconociendo que somos nada, pero que por tu gracia es que hemos sido hechos hijos tuyos, Señor. En esta tarde te pido, Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos ayude a comprender y a entender los temas que hoy vamos a ver el día de hoy, Señor, sabiendo que son temas de suma importancia hoy para la iglesia en todo el mundo, Padre, para poder presentar defensa de aquello lo que hemos creído, Dios. Te pido que bendigas mi ser, Señor, y que, como dice Jeremías, Señor, que con el carbón encendido de tu Espíritu Santo, con el carbón encendido tuyo, Señor, mi boca sea santificada y hable verdad que emana de las Escrituras, Señor. Y también te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas que están escuchando. Te pido que nos des facilidad de palabra y entendimiento, Dios, para poder ver todo lo que hoy quieres que veamos referente a tu palabra. Todo eso lo pido y te lo ruego en el nombre precioso y poderoso de tu amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como ya se ha anunciado durante algunas semanas, vamos a estar viendo durante los próximos 3 días el tema de la apologética para la vida cristiana. Y ese tema actualmente es una importancia porque la iglesia, o en este caso el cristianismo, está siendo atacado por corrientes anticristianas. Ya no únicamente por ateísmo, por los agnósticos, por el Islam u otras religiones externas al cristianismo, sino que tristemente hoy en día se han levantado también dentro de la iglesia lo que es la teología liberal y ha atacado muy fuertemente lo que es principalmente la Escritura y en segundo lo que es la persona de Cristo en la historia. De hecho, han hecho una dicotomía entre el Jesucristo histórico y el Jesucristo de la historia, diciendo que son personas totalmente diferentes y que la iglesia ha adaptado a un Jesucristo durante la historia. Tristemente, hoy en día el cristianismo tiene que tener o estar preparado, mejor dicho, para poder presentar defensa ante esto. Ahora, esto pareciera que es algo como que de alta academia, ¿no? Que los eruditos, los exegetas, las personas que han estudiado las Escrituras durante toda su vida, tanto del lado de los crédulos como de los incrédulos, pero realmente la apologética no únicamente es para los grandes filósofos o los grandes estudiosos. La apologética tiene que estar siempre en la vida del creyente. Acabamos de leer 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 y 15. Ahorita muy atinadamente nuestro hermano pastor comentaba que apologética viene de la palabra griega apología, que significa defensa de. Y esta palabra se encuentra 27 veces en el Nuevo Testamento, por lo cual denota una importancia que nota tanto Jesucristo como los apóstoles referente a presentar defensa a lo que hemos creído. De hecho, hemos leído 1 Pedro y menciona: estad siempre preparados para presentar defensa, para presentar apología
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Durante los próximos 3 días vamos a ver no únicamente una cuestión de fe. Siempre que vemos o cuando escuchan a alguien que decir, sabes que soy cristiano y esta es mi defensa, o eso es lo que creo, dices, ok, es únicamente fe, no tiene razonamiento. Sin embargo, aquí el apóstol Pedro menciona todo aquel que demanda razón de vuestro entendimiento. De hecho, uno de los grandes teólogos de la historia, que es Agustín de Hipona, en uno de sus escritos menciona esta frase, es fide quaerens intellectum. Esta frase en latín, inspirada en Agustín de Hipona, en Isaías capítulo 7, versículo 9 menciona que tú primero tienes que creer para después entender. Nosotros como creyentes primero tenemos que creer en lo que Dios dice en las Escrituras, lo cual por fe es palabra de Dios, y después vendrá el entendimiento de las Escrituras. Y aunque no entendamos las Escrituras o todo lo que demanda las Escrituras, porque somos personas, o mejor dicho, una creación limitada en nuestro razonamiento, pero esa fe que tenemos nosotros como creyentes tiene que llevarnos al conocimiento de la verdad. Y recordemos que Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces que recordemos que si Jesús es la verdad, ante la verdad la mentira no prevalece. Por lo cual vamos a estar tomando en cuenta que los creyentes no únicamente están luchando contra personas, sino que también es una cuestión espiritual. Y la fe del creyente, la fe no va en contra de la razón, la fe va en contra de la incredulidad, y eso es algo que hay que tener bien en cuenta. Es por esta razón que debemos ser conscientes de cómo creyentes tenemos que ser capaces de explicar, uno, ¿por qué tienen fe en Jesús? Hay una frase que se hizo muy famosa hace algunos años de una persona un debate entre dos incrédulos, y decía, ¿por qué crees lo que crees? Y esta persona a la cual se le pregunta eso no supo por qué explicarlo. Nosotros como creyentes tenemos que tener las herramientas para poder explicar por qué creemos lo que creemos, por qué tenemos fe en Jesús. También el creyente tiene que tener la capacidad para poder recibir o autocriticar su propia cosmovisión bíblica. En ese aspecto de que nosotros tenemos que cuestionarnos, y no es pecado, hermanos, el cuestionar por qué creo lo que cree. De hecho, los apologetas ahorita en Estados Unidos, los apologetas que más están sonando ahorita en los Estados Unidos, tanto como Wallace o Lee Strobel, estas personas eran ateos. Y en su ateísmo empezaron a querer descreditar el Nuevo Testamento, y lo único que pasó es que ellos se convirtieron al cristianismo. Entonces no es pecado que usted se critique el por qué cree lo que cree, por qué cree que la Biblia es palabra de Dios, por qué cree en los evangelios, por qué cree que Jesús resucitó y todo esto. Que de hecho el último tema que estaremos viendo durante estos 3 días va a ser la resurrección de Jesucristo y argumentos históricos referentes a la resurrección de Cristo. Por lo cual aquí podemos ver que el cristianismo tiene buenas razones para poder presentar defensa a lo que está creyendo. Ahora, considerando lo anterior, de que tenemos que cuestionar, de que tenemos que nosotros tener bien claro el por qué creemos lo que creemos, podemos decir que la práctica de la apologética en los cristianos nos lleva a una preparación para la defensa de la fe. Cuando tú te empiezas a criticar y empiezas tú a empezar a cuestionarte a ti mismo, esto te va a llevar a que tú puedas presentar defensa de lo que has creído. Pero algo que tenemos que tener bien en claro, hoy te decía nuestro hermano Salvador, nuestro pastor, decía, apologética es presentar defensa, es una apología, una defensa de. La apologética no es el evangelio, y es algo que tenemos que tener bien en claro, pero es una herramienta para poder presentar el evangelio. En cuanto a esto, no sé, espero que no sean la mayoría, y si sea así, espero que en estos 3 días tengan o aprendamos algunos argumentos para poder dar explicación de esto. Pero muchas veces se acercan familiares, amigos, compañeros de trabajo, personas que estimamos y no creen.
Y nosotros muchas veces en la cuestión de poder presentar defensa, lo que hemos creído, únicamente tratamos de ganar un debate, tratamos de ganar un razonamiento, pero la apologética no se basa en eso. La apologética es para poder presentar el Evangelio y ganar un alma para Cristo. Que esto lo vamos a ver un poquito más enfrente, más detalladamente con Santiago. Entonces la apologética defiende la veracidad y confiabilidad de estas afirmaciones, porque creo que Jesús resucitó, la doctrina del pecado, cómo podemos ser salvos de este mundo y de la ira de Dios. Entonces la apologética nos ayuda a entender y ver la veracidad y confiabilidad de estas doctrinas, y brinda una crítica contra falsas aseveraciones. O sea, la apologética nos va a ayudar y espero que así sea durante estos 3 días, que podamos tener nosotros herramientas para cuando vengan con nosotros y nos cuestionen, poder presentar una defensa y veamos primeramente nosotros como creyentes nuestra fe sea fortalecida y después poder traer a otros al conocimiento de la verdad. Entonces consideremos que la apologética cristiana en primer lugar es defensiva. Se defiende la veracidad y la credibilidad de las Escrituras. Y en segunda cuestión es una apologética ofensiva, o sea que ataca las falsas enseñanzas y cosmovisiones antibíblicas. Que igual esto lo vamos a ver más enfrente cuando vemos que la apologética tiene 2 vertientes. Por una parte vemos que es una apologética defensiva y es una apologética también ofensiva, no que ofende, sino que ataca. Y de igual manera vamos a ver una apologética que es interna y una apologética externa. Lo vamos a ver a grandes rasgos, pero espero que como lo vayamos viendo vaya aterrizando y nos vaya quedando claro. E igual, terminando en la sección de preguntas, hermanos, por si hay alguna duda o queja, usted la anote y al último las vamos a estar revisando. Entonces, en base a esta introducción, vamos a lo siguiente y vamos a la primera pregunta, y es: ¿qué es la apologética? Aunque ya veíamos que la apologética es una palabra griega, quiero leer lo que menciona William Lane Craig, que es un filósofo cristiano y hoy por hoy, al gusto de muchos, es el mejor apologeta cristiano que hay en la actualidad en contra de lo que es el ateísmo y agnosticismo, y él menciona lo siguiente referente a la apologética, y abro cita: la apologética, del griego apología, una defensa, es esa rama de la teología que busca proporcionar una justificación racional para los reclamos de verdad y de la fe cristiana. Fijémonos aquí que William, este filósofo, menciona que es una justificación racional. O sea, de hecho, esta nota que menciona aquí William está en su libro Fe Razonable, en la página 15. Entonces, la fe del creyente no es una fe irracional, es una fe racional. Hermanos, si Cristo, dice la Biblia, que caminó sobre las aguas, eso es racional. Si Cristo dice que convirtió el agua en vino, eso es racional. Hermanos, si la Biblia menciona que el burro de Balaam habló, eso es racional. Y vamos a ver más enfrente por qué nosotros como creyentes podemos argumentar que esto es racional. Dice la Biblia que el mar se abrió en 2 y que pasó todo un pueblo hebreo y el pueblo egipcio murió allí, eso es racional. Y aunque no está aquí en el bosquejo, decía C.S. Lewis y mencionaba lo siguiente: es que cuando tú crees en Dios, todo es posible. Cuando tú crees en Dios, lo mencionaba con esas palabras, cuando tú crees en Dios, los milagros son posibles. No hay una separación entre Dios y los milagros. Entonces, por cuanto Dios existe, y es lo que vamos a ver el día de mañana, viendo los sistemas cosmológicos, si es que Dios existe, los milagros existen. Y eso, hermanos, más allá de una argumentación, de poder hablar de que Dios existe, que los milagros y que la Biblia pudo haber sido hecho, o que pasó lo que realmente dice que pasó, si Dios existe y existen los milagros, eso nos trae esperanza a cada uno de nosotros. No es un Dios que está alejado como lo menciona el teísmo, sino que Dios es un Dios relacional que está con nosotros. ¿Amén, hermanos? Amén. También Antonio Cruz, en su libro Introducción a la Apologética, en la página 13, menciona lo siguiente, y abro cita: la apologética como defensa de la fe cristiana constituye una
suerte de disciplina preevangelizadora, capaz de alistar el camino hacia la creencia en Jesús como Hijo de Dios y Salvador del mundo. Esto se puede encontrar, repito, en el libro de Antonio Cruz, página número 3. Y aquí Antonio Cruz me gusta cómo lo menciona, a diferencia de William, porque él menciona que esta es una disciplina preevangelizadora, capaz de alistar el camino hacia la creencia en Jesús. Durante los últimos meses he estado trabajando con un compañero de trabajo, en la redundancia, y él es testigo de Jehová. Entonces, con él es la apologética, lo que ahorita vamos a ver, la apologética interna. Y hubo un tiempo, hermanos, donde él estuvo tratando mucho el tema del infierno conmigo. Es que el infierno no existe y no puede existir. ¿Cómo un Dios de amor puede tener un infierno? Y yo cuando le daba las bases bíblicas, ¿qué mira aquí? Y él insistía mucho y me preguntaba, ¿y es que si alguien no tuvo el conocimiento correcto de Dios, fue al infierno? Y dije, sí, amigo, si alguien no tuvo el conocimiento correcto de Dios y no reconoció a Cristo como su único y suficiente Salvador, él va al infierno. Y un día el tema como que se puso muy intenso entre él y yo. Y yo le dije, es que la Biblia es clara, mira. Y empecé a sacar los textos y dijo, mira, espérate. Y se quebrantó. Dijo, mi hermano acaba de morir. Dijo, yo no concibo que mi hermano ahorita esté en el infierno. Yo no quiero creer en eso. Ahí, hermanos, ahí no hay apologética para con él. Ahí lo que es evangelio. Entonces nosotros tenemos que tener bien en cuenta, bien en claro cuando hay que presentar defensa y cuando hay que presentar el evangelio. Pero siempre, hermanos, cuando tú hablas referente a lo que es la apologética y defensa, dice aquí, de hecho lo menciona Judas, en la epístola de Judas, no Judas Iscariote, en la epístola de Judas menciona que tú contendáis ardientemente por la fe. Entonces tienes que ser recio, hermano, ¿sí? Para presentar defensa. Pero cuando llegan a estas situaciones, hermanos, no hay argumento apologético para argumentar en contra de esto. Es únicamente la expresión del evangelio para con ellos. Y es algo que tenemos que tener bien en cuenta referente a esto. Ahora, también Antonio Cruz, en su libro Introducción a la Apologética, menciona lo siguiente y dice: la apologética cristiana es la ciencia de la defensa de la fe cristiana. La palabra apologética se deriva de un término griego que conlleva la idea de dar una defensa. La misión de la apologética cristiana es dar defensa sólida y razonada de las verdades centrales de la fe cristiana. Entonces aquí vamos nuevamente a lo mismo. Tenemos que tener bien en cuenta que la creencia que tiene todo creyente es una creencia racional, no es irracional, hermanos. Y yo no sé, pero a mí me ha tocado mucho cuando hablo con personas no creyentes, personas ateas de hueso colorado, como lo decimos aquí en México, y dicen que ustedes son muy ilógicos y yo no puedo creer en un Dios así. Entonces para ellos es ilógico y muchas veces caen en falacias. Una falacia es cuando tú quieres ver una mentira como si fuera una verdad. Y muchas veces los argumentos en contra de Dios son mentiras disfrazadas o bien argumentadas, bien diseñadas para que parezcan una verdad. Pero cuando tú le empiezas a escudriñar, encuentras que es una mentira. De hecho, más enfrente vamos a estar viendo algunas de estas falacias de igual manera. Entonces, la esencia de la apologética cristiana es proclamar una defensa razonable. Y creo que quede bien en claro, hermanos, es razonable la fe cristiana, no es irracional. Muchas veces mencionan, es que tú crees lo que crees porque tienes fe y es solo fe. Tú decides creer eso porque tienes fe y no es razonable. Pero no, hermanos. Como veíamos ahorita lo que mencionaba Agustín Hipona, y lo basa en Isaías capítulo 7, versículo 9, que tú primero tienes que creer y después viene lo que es el razonamiento. Y por ejemplo, tomando en este punto en específico, hace 2000, 4000 años, cuando se leía, o si nosotros fuéramos de aquel entonces y leyéramos Génesis 1:1, ¿sí se lo saben, hermanos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En estas 10 palabras expresan cómo es que todo empezó a existir. Antes de eso, habíamos pensado, es únicamente por fe. Tú crees eso porque la Biblia lo dice, pero no es demostrable. Y hoy en día, esta es la teoría más sólida referente al inicio del universo.
que todo lo que, mañana lo vamos a ver cuando veamos el sistema cosmológico Kalam, de cómo es que todo lo que existe, haciendo un regresivo, llega a una simplicidad que es un punto central. Entonces, antes, hace mucho tiempo, eso únicamente podría ser que era por fe, pero en la actualidad sabemos que es científicamente comprobable, o creíble, mejor dicho, ya que la ciencia en algunos puntos también se basa más en fe que en razón. De hecho, hermanos, hay un libro que se llama No basta mi fe para ser ateo, que es de Norman Geisler. Este personaje menciona que el ateo necesita más fe para creer lo que cree que el creyente, porque se necesita más fe decir que todo el universo salió de la nada a decir que todo el universo tuvo un creador. Se necesita más fe para decir que todo lo que existe creó de la nada. Y eso lo vamos a ver mañana cuando veamos el segundo argumento, o la segunda premisa, mejor dicho, del sistema cosmológico Kalam, que es un sistema a favor de la existencia de Dios. Entonces, una vez que hemos visto esto, hermanos, ok, ya sabemos qué es lo que es la apologética, que es una defensa. Vemos lo que piensa William, vemos lo que piensa Antonio Cruz referente a la apologética. Pero ¿por qué es importante la apologética? Y es algo que hemos estado nombrando. Y quiero que vayamos a Santiago capítulo 5, versículo 19 y versículo 20. Porque ya hemos visto lo que es la argumentación, o mejor dicho, lo que significa la apologética. Y veíamos, y haciendo énfasis en esto, es que la apologética es presentar defensa del Evangelio, mas no es el Evangelio. Pero la apologética nos ayuda como camino para presentar el Evangelio. Pero ese caminito que tenemos que seguir, ¿por qué es importante? Y Santiago capítulo 5, versículo 19, versículo 20 menciona lo siguiente. Y dice: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Fíjense aquí la importancia que menciona Santiago, donde menciona lo siguiente, dice: hey, si ustedes hacen volver al pecador, 1, salvarán de muerte un alma, y 2, cubrirán multitud de pecados. Entonces la apologética, más allá de ganar un debate o ver quién es el que tiene la razón, aquí la cuestión es que es para poder salvar un alma de la muerte y cubrir multitud de pecados. Hermanos, el que nosotros tengamos los conocimientos, o que nosotros podamos presentar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, al vecino, a cualquier persona, hermano, hasta el que te topes en la calle o en el camión, cuando vayas al trabajo o a tu casa, es una cuestión de vida o muerte en cómo tú presentes el Evangelio. Entonces, cada hermano que tú estés enfrente o te pregunten el por qué crees lo que crees, o que seas una persona en la cual está hablando en contra del cristianismo, ten en cuenta que si tú no defiendes el Evangelio, si tú no defiendes, y no de que Dios necesita una defensa, pero si tú no defiendes aquello de lo cual hemos creído, es posible que estés enfrente de una persona que vaya a estar en el infierno. De hecho, me gusta cómo lo menciona Juan Calvino, y perdónenlo por las palabras que usa nuestro hermano Juan Calvino hace algunos siglos, pero menciona lo siguiente y dice: si un perro ladra cuando su amo es atacado, yo sería un cobarde si la verdad del Evangelio fuera atacada y quedo callado. Entonces, Juan Calvino aquí nos enseña y nos menciona que cuando nosotros veamos que las verdades del Evangelio son atacadas, nosotros como buenos, y perdón la expresión, perros guardianes, como menciona Calvino, tenemos que salir a defender a nuestro Señor. Y hay que dar la vida, hermanos, por ello. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, si mal no me equivoco, habla referente a que dice: y me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Aquí la palabra griega para testigos viene de la raíz de mártir.
Entonces cuando Jesús dice, ustedes me serán testigos, está hablando que nosotros tenemos que ser mártires del Evangelio. Y es interesante cómo es que nosotros decimos que somos testigos de Cristo, no como los testigos de Jehová, aunque realmente también somos testigos de Jehová, pero en Hechos capítulo 1, siendo que nosotros somos testigos de Cristo, sepamos que la palabra ahí que se traduce como testigo es mártir, por lo cual tanto tú como yo tenemos que ser mártires del Evangelio. Y eso no quiere decir, aunque bueno fuera que así sea, que muramos por el Evangelio. Pero aquí en esta cuestión es que nosotros no podemos negociar referente a las verdades del Evangelio. Si tenemos nosotros que presentar defensa donde quiera que sea, tenemos que hacerlo. Así nos cueste lo que nos cueste. También es interesante que esta palabra, aunque aquí no viene en el bosquejo, pero en esta palabra griega, o esta raíz griega que menciona como testigo, que es mártir, nacen otras dos palabras griegas que es marturia y martureo. Esa la encontramos en Juan capítulo 1, en todo el capítulo 1. Y estas dos palabras de marturia y martureo es marturia, que tú presentes testimonio en persona por lo que tú haces, y martureo, que presentes testimonio en lo que hablas. Entonces los dos testigos, o estas dos palabras que se intercambian en Juan capítulo 1, también nos está llamando a que nosotros seamos, como dice Pablo, cartas abiertas, y que nosotros mostremos el Evangelio con nuestra vida y con nuestras palabras, sabiendo que todo esto nos va a llevar, o nos debería de llevar, a lo que es ser un mártir. De hecho, también Paul Washer menciona lo siguiente. Él menciona que cuando tú presentas el Evangelio deben de pasar dos cosas: o la persona te ama a ti y ama a Cristo, o la persona te odia a ti y odia a Cristo. Si cuando tú presentas el Evangelio no pasa ninguna de estas dos cosas, entonces cuestiona cómo estás presentando el Evangelio. Pero regresando aquí al punto en específico, es de que nosotros cuando presentamos el Evangelio es una cuestión de vida o de muerte. Tal vez, hermanos, y así no espero que así sea la situación, pero tal vez haya personas muy cercanas a ustedes que sean incrédulos por cuestiones. Hay ateos que son ateos porque no encuentran respuesta a. Y espero que ustedes, hermanos, no tengan esta clase de ateísmo ni en sus familias, ni con sus vecinos, ni con sus familiares, ni con nada. Pero si es así, hermanos, es importante que estemos preparados para poder argumentar y para poder hacer, como dice aquí Santiago, traerlos de su error y salvarlos de la muerte. Por lo cual, la apologética de una visión con Santiago, podemos decir, nuevamente lo quiero dejar así, hermano, en claro y hacer énfasis, es una cuestión de vida o de muerte, ya que actualmente muchos de los ateos en su momento fueron cristianos. Y realmente así, muchas veces, o tristemente, me he topado con ateos que saben más Biblia que muchos propios cristianos, porque estos ateos fueron cristianos que después cayeron al ateísmo por X o por Y situación. Y hay que saber que estas personas que son incrédulas en ese momento tienen que ser regresados a la verdad. Y es por ello que la iglesia tiene que estar preparada para presentar defensa. Y aunque no lo fuesen, aunque no fuesen cristianos que se han apartado, porque en el contexto de Santiago menciona, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, alguien que ya fue creyente se ha extraviado, pareciera como que hiciera como que dejara de lado a aquellas personas que nunca han creído, pero no. Aunque no hayan creído, hermanos, es necesario que nosotros hagamos volver a esas personas del error de su pecado. Aquí menciona que se haga volver de ese error y que esto salvará su vida de la muerte. Y muchos de los incrédulos necesitan explicaciones claras y contundentes del por qué el cristianismo es la verdad. Muchos de los cuestionamientos, hermanos, de los ateos o de los incrédulos es una cuestión sincera. Muchas veces esa cuestión sincera de los ateos, por ejemplo, ¿por qué Dios permite el mal en el mundo? Muchas veces un ateo mantiene esta postura porque ha pasado por algo traumático y algo que lo ha afectado en su corazón y que ha dicho, yo no puedo creer en Dios por esto que me ha pasado. Hay una película, creo que
que ya la han visto, si no se las recomiendo, aunque es una analogía, no es algo verídico, pero yo sé que esto sí ha pasado en muchas familias, y es la de Dios no está muerto. En la película número 1 menciona cómo es que el profesor ateo, él es ateo porque su madre murió, y él estuvo orando y orando, y dijo: Dios, si tú la sanas, te entrego mi vida en servicio a ti. Y Dios no hizo nada, se la llevó. Él, por esa situación por la cual vivió, él se convirtió al ateísmo. Y muchas veces por estas circunstancias es que muchos han dejado la fe, y nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa de esto. Hay un predicador, se llama Gresham Machen, y menciona lo siguiente, y abro cita: las ideas falsas son los mayores obstáculos para la recepción del Evangelio. Podemos predicar con todo el fervor de un reformado y aún así tener éxito solo en ganar un rechazo aquí y allá. Si permitimos que todo el pensamiento colectivo de la nación sea controlado por ideas que evitan que el cristianismo sea considerado como algo más que un delirio inofensivo. Muchas veces nosotros como creyentes vivimos en una situación en la cual estamos marginados. Y las corrientes contrarias al cristianismo nos ven como personas marginadas, como personas que ya no tienen impacto a la sociedad. Cuando leemos los escritos de Suetonio, un historiador griego, Suetonio mencionaba y decía lo siguiente: aquellos que son perseguidos, dice, aquellos revoltosos que son perseguidos porque predican un tal Cristo, el cual para ellos es Dios. Suetonio mencionaba cómo es que la iglesia primitiva era perseguida por la intensidad que tenían para presentar el evangelio, y eran presentados como revoltosos. Tristemente hoy en día la iglesia no tiene esa característica de revoltoso, y no quiere decir que estuvieran haciendo revuelos, sino que la iglesia salía y predicaba del evangelio. En el contexto de la iglesia primitiva, el único hecho de que tú dijeras que Jesús era tu Señor era cuestión de muerte, porque era rechazar al César. Cuando tú mencionabas que alguien era tu Señor, era rechazar al César ahora sí que como tu Dios, como tu Señor. Y únicamente esa cuestión de confesar a Cristo con tu boca, como lo menciona Pablo en Romanos, era cuestión de muerte. Y eso era cuestión, y es por ello que los mencionaban revoltosos, porque negaban el gobierno romano. Aquí, hermanos, vamos a ver lo que son dos tipos de apologética. Ahora, la apologética principalmente se divide en dos ramas: lo que es la apologética interna y lo que es la apologética externa. En la apologética interna vemos los hechos en lo que es el cristiano haciendo apologética en contra de las corrientes internas del cristianismo. Por ejemplo, en la historia de la iglesia vemos cómo es que la iglesia hace apologética en contra del arrianismo, en contra del sabelianismo o en contra del nestorianismo, entre otros. Entonces, la apologética interna es cuando el creyente hace apologética dentro del cristianismo. Contemporáneamente o en la actualidad sería el cristiano haciendo defensa contra el mormón, el cristiano haciendo defensa en contra del judío, el cristiano haciendo defensa contra los testigos de Jehová, el cristianismo ortodoxo haciendo defensa contra el cristianismo liberal o la teología liberal. Entonces, la teología o la apologética interna, mejor dicho, es cuando tú haces apologética dentro del ámbito cristiano. Entonces, por primera instancia tenemos esto, una apologética interna, que no es lo que vamos a ver durante estos 3 días. Vamos a ver más bien lo que es una apologética interna y una apologética externa. Y la apologética externa es una apologética en contra del ateísmo, en contra del islam, en contra de la cultura liberal, entre otros. Son cuestiones fuera del cristianismo que quieren impactar y que quieren influir dentro del cristianismo. En lo que es también lo que es la apologética interna, que para los que navegan en redes sociales, ahorita está muy de moda entre católicos y protestantes, pero realmente creo, personalmente, que es más importante hacer una apologética contra aquellas gentes que hacen
ataque al cristianismo. Porque si el catolicismo es verdad o no, si el protestantismo es verdad o no, si los testigos de Jehová son verdad o no, todos nosotros tenemos el conocimiento de Cristo. Y Cristo es el que nos lleva a la salvación. No quiero decir que haya salvación en la Iglesia Católica o que haya salvación con los testigos de Jehová, ni mucho menos. Pero que hay aquellas personas que no han entendido o que no han escuchado siquiera no han escuchado siquiera el Evangelio y quién es Jesucristo. Entonces es por eso que veo más necesario actualmente que la Iglesia se prepare para presentar defensa de apologética externa, para que la gente vea que el cristianismo es racional y es la mejor vía para conocer a Dios. También en esto que es la apologética, ya hemos visto aquí, me regreso un poquito, estas dos vertientes de apologética interna y externa, y también quiero ver lo que es la apologética ofensiva y la apologética defensiva. Y la apologética ofensiva es cuando encontramos cuestiones que atentan contra los cristianos, y es que es el cristianismo que tiene que ir a atacar. Por ejemplo, uno de ellos que se ha metido muy sutilmente y que nos ha hecho mucha propaganda en contra del cristianismo es esta ideología o este pensamiento pro aborto o pro choice. Aquí esta corriente no ha atacado lo que es el cristianismo, pero ataca principios cristianos de no matarás. De hecho, Wayne Grudem, en su libro de Ética Cristiana, él tiene muchísima argumentación para poder estar en contra del aborto, estar en contra de la eutanasia y cómo la Biblia está en contra de esto. Pero esta ideología o esta corriente ideológica se ha metido tan sutilmente que la Iglesia no ha hecho absolutamente nada al respecto. Pero la apologética ofensiva es, ya vi que esto afecta o contraviene a los principios bíblicos, el cristianismo tiene que ir a atacar esas corrientes. Entonces, por una parte tenemos que ser nosotros fervientes, como ahorita lo vamos a ver ahorita en Judas, en atacar estas cuestiones, y luego encontramos también una apologética defensiva, que es lo contrario, que es cuando alguien de fuera viene y ataca los principios bíblicos. Por ejemplo, uno de ellos ahorita actualmente son los LGBT, a tal grado que esta corriente, inspirada por el mismo infierno, hermanos, ha estado tan fervientemente que, por ejemplo, ya en Brasil hay iglesias LGBT, tal cual. Y aquí donde la iglesia tiene que presentar defensa en estos aspectos, en los cuales la iglesia ha sido atacada, y ya no únicamente atacada, sino que se ha impregnado de este cáncer. Por lo cual, para cerrar esta argumentación de la introducción a la apologética y qué es la apologética, vamos a estar leyendo dos pasajes bíblicos. Uno ya lo leímos, que lo leímos ahorita al inicio, con nuestro hermano, con nuestro pastor Salvador, y también ahorita estuvimos citando antes de iniciar la exposición. Pero quisiera que veamos lo que es la apologética ofensiva, y se encuentra en Judas capítulo 1, versículo 3. Donde menciona: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vemos cómo aquí Judas menciona: los exhorto, los animo, los reprendo a que contiendan ardientemente por la fe. No dice que seamos apagados o que cuando tengas ganas, dice no, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, cuando algo está ardiendo, y creo que hace algunos meses aquí estuvo prendido el basurero, ¿no? Cuando algo está ardiendo, hermanos, y tú estás cerca de ello, eso te afecta, te llega el calor, ¿va? No hay manera que tú, me voy a voltear, no lo va a ver y no me va a afectar, no. El cristiano tiene que ser una persona que esté ardientemente contendiendo por la fe. No puede haber tal cosa, hermanos, que una persona que no pueda contender o que no quiera contender por la fe. Un cristiano que no
quiera contener por la fe, tendría que cuestionar si es o no es salvo. Por lo siguiente: cuando tú amas a Dios, amas lo que Él ama, y lo que Él ama es a la iglesia, la cual, como menciona Tesalonicenses, es columna y baluarte de la verdad. Por lo cual, cuando tú ves que la iglesia o los principios bíblicos son atacados y no sales tú a la defensa, tendrías que cuestionarte si eres o no eres salvo. Dice un predicador, no recuerdo cuál, hermanos, pero mencionaba: si tú mencionas que eres cristiano por ahí la iglesia, es como decir que yo soy una hamburguesa por ir a McDonald's. No, el que tú vengas a la iglesia no quiere decir que seas cristiano. Por lo cual yo también puedo decir, hermanos, por el testimonio de Judas, no Iscariote, es que si tú no contiendes, hermano, por la fe, tendrías que cuestionarte si eres o no eres creyente o salvo. Ahora, entiendo que muchas veces va a haber cuestiones en las cuales no tendremos respuesta, y realmente va a haber muchas cuestiones, hermanos, en las que realmente no vamos a tener ni la habilidad, ni el conocimiento, ni la sabiduría para poder presentar defensa de lo que se nos está pidiendo que tengamos, o que veamos que principios bíblicos son atacados y no estemos preparados para ello. Por ejemplo, aunque aquí puede ser una mezcla de las dos, hasta el siglo pasado los incrédulos habían estado mencionando que el Antiguo Testamento era una mitología y nombraba un pueblo que nunca había existido, que era el pueblo de los hititas. Entonces no había ni una sola base histórica fuera de las escrituras para poder corroborar que había un pueblo de los hititas. Pero a mediados del siglo XX, unos arqueólogos encontraron miles, no una, hermanos, ni 100, miles de inscripciones del pueblo hitita en unas excavaciones que estaban haciendo. Entonces los hermanos tal vez del siglo XIX para atrás, o del siglo XX para atrás, no tendrían respuesta referente a que si este pueblo era, o más bien si este pueblo existió o no existió. Y no fue hasta después de los 50 del siglo pasado que encontramos que hay evidencia de que realmente este pueblo sí existió. Por lo cual, en muchas ocasiones no tendremos respuesta a las objeciones, o no tendremos las armas para poder atacar aquello que está atacando, venga la redundancia, al cristianismo. Pero, mientras que son peras o son manzanas, como luego decimos, hermanos, aquí menciona: contiendan ardientemente por la fe. Y tenemos que hacerlo, hermanos. No es una sugerencia. Aquí lo que menciona Judas es en el sentido en el cual también Jesús nombra en Mateo 28: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto es un mandato, hermanos. El ir y predicar el evangelio, aquí lo que está mencionando Judas, dice exhortándolos a que contendáis, es un mandato y una orden para todo creyente. Por lo cual, hermanos, menciona una de las parábolas Jesús, y menciona que el siervo que hace lo que se le pide es un siervo inútil, porque hace lo que se le pide. Si nosotros, hermanos, no hacemos lo que aquí está mencionando Dios por medio de Judas, no llegaremos ni siquiera a ser un siervo inútil. Y eso es duro, hermanos. Entonces, esto es lo que conlleva la apologética ofensiva: atacar aquello que va en contra de los principios bíblicos. Por ejemplo, lo que hizo el apóstol Pablo cuando fue a Atenas, ¿no? A hablar con los filósofos y usar la descripción del Dios no conocido. Y es que Pablo empezó a hablar referente a esto. Él fue y atacó las creencias de ellos. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que ya lo hemos visto, habla de la apologética defensiva. Y lo que decíamos ahorita, que menciona aquí, que es la palabra apología, y menciona nuevamente. Y con esto vamos concluyendo, menciona: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Únicamente en este versículo del apóstol Pedro, que lo vamos a ver el día domingo, hay muchísima riqueza que desglosar y que meditar,
Pero ahorita nomás quiero que veamos la siguiente sección. Dice, estad siempre preparados. Estad siempre preparados. Aquí claramente Pedro nos está llamando a que constantemente nos estemos preparando para presentar defensa de lo que hemos creído. Día tras día, hermanos, se han levantado corrientes que en ocasiones durante la historia de la iglesia no se habían presentado, por lo cual es bueno y es necesario que todos los creyentes estemos siempre preparados para presentar defensa de lo que hemos creído. Y esto no, como hayamos argumentado y hemos visto, no es únicamente para ganar un debate, no es únicamente, hermanos, para ver quién tiene la razón, sino que esto es una cuestión de vida y de muerte. Y es necesario, mayormente para nuestros, aunque yo no tengo hijos, pero para sus hijos, hermanos, estas cuestiones. Platico esta experiencia y cerro así la exposición. Cuando yo estaba en la preparatoria, tuve una clase que se llamó Metodología de la Investigación. Durante todo el semestre tenías que escoger un tema en específico y empezar a presentar avances durante todo el semestre. Entonces, cuando estaba la maestra exponiendo, dijo una frase que me llamó la atención. Y esta frase era en contra del cristianismo. Entonces yo ya escuchándola ya entre clase y clase, mientras que nos da la introducción para cómo queda el trabajo, los principios de metodología y todo este rollo, todas estas cuestiones, dije, esta maestra es atea. Entonces cuando nos dijo, pasen y quiero que me den el tema que van a exponer o en el cual van a hacer la metodología de la investigación para irla revisando semana con semana. Entonces yo voy con mi hojita y dijo, a ver, Javier, ¿usted qué va a exponer? Dijo, mire, yo voy a hacer mi trabajo referente a la existencia de Dios. Y se rió. Dijo, no me diga que es cristiano, Javier. Pues sí. Gracias a Dios, hermana. Gracias a Dios, maestra, soy cristiano. No hubo clase, hermanos, que no hubiera una frase despectiva al cristianismo. Ni una sola. Y hubo cuestiones en las cuales ella y yo hice la preparatoria abierta, hermanos. Tenía unos 21 años. Y hubo clases en las que era ella contra mí. Y sinceramente, hermanos, no tenía yo las herramientas para hacerle frente a la maestra. Muchas veces la maestra me dejaba callar. Muchas veces yo tenía que cerrar la boquita. Dije, pues a ver qué rollo. Voy a tener que estudiar. Y esta cuestión me ayudó a mí para poder estudiar referente a algunos principios que vamos a ver. Y una cuestión de estas, hermanos, les abro mi corazón. Hubo un día en específico que yo no encontré respuesta. Un día en específico que yo estuve en mi cuarto, eran como la 1 o 2 de la mañana, hermanos, leyendo y tratando de entender y estudiando un argumento que me dio a mí en contra de Dios y yo no supe responderlo. Yo a las 2 de la mañana, hermanos, me hinqué, literal, hermanos, me hinqué llorando, pidiéndole a Dios sabiduría y que me enseñara qué. Señor, ¿qué hago aquí? No hallo respuesta y no puedo tener yo duda referente a quién eres tú. Si no tengo respuesta, Dios, realmente no va a tener, mi fe no me va a alcanzar. Yo en mi ignorancia decía esto. Ya después llegó la respuesta a este argumento. Era un argumento que vamos a ver el día de mañana del argumento cosmológico. Pero quiero que algo quede bien en claro, hermanos. Es que, por ejemplo, en esta cuestión que yo no tuve respuesta en este momento, o que, por ejemplo, hace 50 años no había argumentación referente a los hititas, que lo menciona la Biblia, no porque no tengamos nosotros una respuesta a las objeciones quiere decir que el cristianismo no sea verdad. William Craig, en uno de sus debates, le preguntaron, ¿cuál es para ti el argumento más fuerte a favor de la existencia de Dios? Dijo, fácil, mi relación que tengo yo con Él. Ese nadie me lo puede refutar. Hermano, puede haber un argumento, puede haber 1000 argumentos que no pueda responder, pero la comunión que tú tengas con Dios, eso nadie lo puede refutar. Pero eso no quita, hermanos, que no nos tenemos que estar preparando constantemente para presentar defensa
de lo que hemos creído. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar 10 minutos de break de hermano Salvador y pasamos a la sesión de preguntas, si es que tenemos preguntas. Amén. Oremos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, a ti sea la honra y la gloria, Señor, porque tú eres el único Dios santo y verdadero, Señor. Te damos gracias, Padre, por estos minutos que nos has permitido poder hablar referente a estos temas, Señor. Te damos gracias por Judas y por Pedro, que nos han llevado, Dios, para poder ver aquello que tú nos demandas a nosotros, Señor, de que contendamos ardientemente por la fe y que estemos preparados para presentar defensa a lo que hemos creído, Dios. Pero siendo sinceros, Padre, nuestra mente es limitada. Somos incapaces muchas veces, Señor, en poder tener respuesta a aquello, Dios. Por lo cual, en esta noche, Dios, pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude. Que seas tú, Dios, el que nos ilumine. Dice Juan capítulo 14, Señor, que no temamos cuando se nos ha cuestionado, porque tu Espíritu Santo pondrá la palabra en nuestra boca que debemos de hablar. Señor, ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo nos llene y que cuando venga la aflicción, cuando venga la prueba, Señor, cuando se nos objete referente a lo que hemos creído, no seamos nosotros, sino que sea la tercera persona en la Trinidad en nosotros, la cual exprese las palabras expresadas, Señor, las cuales trascienden los cielos, Dios, las cuales, como dice el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra tuya es más penetrante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, dejándonos ver qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, Señor. El cielo y la tierra pasarán, Dios, pero tu palabra jamás pasará, Señor. Ayuda para que nuestra fe sea fortalecida a través de estos días que estemos meditando referente a estas verdades tuyas, Señor. Ayúdanos y abre nuestra mente para ver estos argumentos científicos, filosóficos e históricos a favor, Señor, de tu existencia. Y no porque tú necesites una defensa de parte de seres limitados por nosotros, sino que otros seres limitados por su pecado y que no han sido salvados, que la luz tuya no ha sido resplandecida sobre ellos, Señor, necesitan que nosotros, como dice Filipenses capítulo 2, seamos lumbreras ante esta generación perversa, Señor. A ti nos entregamos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mediante la intervención divina de tu Espíritu Santo. Amén.